Gracias. Pues, Dos pasitos adelante. La oportunidad de poder platicar con el presidente de la Comisión de Presupuesto, con el coordinador del Grupo Parlamentario Morena, el presidente de la Jocopo, y donde pues, fuimos muy bien recibidos, pero sobre todo que nos dieron la oportunidad tanto al gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, y a un servidor, exponer nuestras inquietudes, preocupaciones, pero sobre todo propuestas y opciones para asegurarnos que los estados no sean mermados en el presupuesto de egresos del próximo año. Por supuesto que les dimos alternativas y bueno, fueron estas bien recibidas. Esperemos que las tomen en cuenta, pero sobre todo poder tener los resultados que estamos esperando para nuestros estados. ¿Cuál es la alternativa? ¿Nos puede precisar cuánto es lo que están demandando y cuánto es lo que les quitaría el gobierno? Más allá de lo que estamos demandando es simplemente que no existan reducciones adicionales para el presupuesto del próximo año y que se mantenga el presupuesto que tuvimos este año, el 2020. Entonces, eso es parte de las propuestas que hicimos, independientemente que también abundamos en otro tema que seguramente se va a dar en los próximos meses, es inevitable, que tiene que ver con la Convención Nacional Hacendaria. Por supuesto que estamos buscando que exista justicia presupuestal, equidad para aquellos estados que somos altamente productivos, poder seguir generando riqueza, poder generar las condiciones para que haya la inversión, la generación de empleos y a la vez generar más impuestos para poder apoyar a todos aquellos estados que no tienen las condiciones que tenemos muchos estados que somos altamente productivos. Entonces, las opciones se las pusimos sobre la mesa. No sé si quieres agregar algo. Nos recuerdan las cifras nada más, por favor, para que lo tengamos presentes. En grueso. En grueso, ¿cuánto se piensa recortar? ¿Ustedes cuánto piden que se mantenga? Si fueran tan amables. Son, en términos reales, es el 9%, lo que disminuye el gasto federalizable, que en pesos, en millones, son 115,000 millones de pesos. El proyecto de presupuesto solo trae una disminución de 0.3% para el año que entra. Sin embargo, para las entidades federativas, la disminución es del 9%. Entonces, les hicimos una propuesta, como ya lo dijo el gobernador de Tamaulipas, una propuesta muy sensata. Entendemos la realidad por la que estamos atravesando todos, los estados, los municipios y el país, pero creemos que lo que les hemos dejado sobre la mesa a las diputadas y los diputados es perfectamente viable para que las entidades no entremos en una situación crítica, más de lo que ya está, sobre todo en el marco de la epidemia que nos ha golpeado severamente a los estados y que no hemos contado con ningún recurso adicional para hacerle frente a la crisis sanitaria. Entonces, pues esas son las cifras, digo, para no abundar más. Gobernador, ¿de dónde sale la diferencia entre la reducción de 115,000 millones y la restitución que están pidiendo de 182,000 millones? Porque pedimos nosotros, les propusimos a los diputados, por ejemplo, trae presupuestado el proyecto 90,000 millones de pesos para valores gubernamentales, es decir, compra-venta de papel o bonos. Eso está presupuestado, no es un tema comprometido, no es para pagar deuda, no es para gastos esenciales, entre otras cosas. Pedimos también que se haga algún ajuste a los programas gubernamentales, de los programas centrales que tiene el gobierno federal. Bien podría hacerse un ajuste. Hablamos del Tren Maya, hablamos de Dos Bocas, hablamos del aeropuerto, que hoy por hoy no son los temas más importantes. Hoy lo que más importa es cuidar la salud y salvar vidas. Entonces, entre otros, no me acuerdo de todos, pero son estos. Gobernador, hace unos momentos el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, señaló que en caso de que desde la Cámara de Diputados no se corrija este presupuesto, estaría analizando la posibilidad de salirse del convenio fiscal. ¿Ustedes estarían en esta misma línea de romper este convenio fiscal con el gobierno federal? Siempre hay opciones. Definitivamente que estamos buscando llegar a acuerdos, pero de acuerdo a lo que establece la misma ley de coordinación fiscal, son los congresos locales los que pueden determinar en un momento dado si se sale o no del pacto fiscal, y es una alternativa.
Y habemos estados en el país que tenemos las capacidades para hacer la recaudación correspondiente y regresarnos a los tiempos previos a que se creara la Ley de Coordinación Fiscal. Entonces, es el caso de algunos estados del país, pero esperemos no llegar a eso. Y poder llegar a acuerdos que nos permitan sacar adelante nuestros estados, pero sobre todo poder cumplir con la gente que representamos. ¿Pero ustedes apoyan esta propuesta? Pues te repito que son opciones que se tienen, son opciones legales que se tienen. Hay que tomar en cuenta que la Ley de Coordinación Fiscal no tiene un sustento constitucional y siempre existe la opción de que los congresos, que son los que tienen la facultad, la mayoría de los congresos locales, quien determine si un estado se sale del pacto fiscal. Entonces, esa es una de las opciones que se tiene y por supuesto que vamos a tener que valorar todos los escenarios. ¿Quieres comentar algo? A ver, pedimos analizar nuestra presencia aquí en la Cámara, obedece a la representación de la Alianza Federalista. Somos 3 gobernadores que hoy nos pusimos de acuerdo también a las agendas de los demás gobernadores, de poder hoy asistir en representación y pedir que se analice el presupuesto de manera responsable, que se vean todas las consecuencias que habremos de pasar las entidades federativas para el año próximo de seguir la pandemia y de seguir aportando los recursos que hasta ahora como entidades federativas hemos apoyado al gobierno federal, sobre todo en la atención a la pandemia, en el caso de Coahuila, en los 38 municipios. Hoy expusimos no solamente las razones, sino también se extendió una propuesta por parte del gobernador de Michoacán y en representación de todos, de dónde se pueden tomar los recursos para poder redistribuir este presupuesto y que de manera responsable sea aprobado. También hemos dejado dentro de la presentación y el análisis que hoy hicimos, pues la verdad es que podrán ganar la votación, pero nunca la discusión con la sociedad y sobre todo qué es lo que habrá de ocurrir en cada entidad o qué consecuencias tendremos de no aprobarse el presupuesto, al menos como el del año inmediato anterior, el que estamos ejerciendo el día de hoy, que de por sí fue un presupuesto sacrificado y que no tuvimos los recursos necesarios para atender todas las necesidades de la contingencia. Gobernador, hace unos momentos la subsecretaria decía que una revisión del pacto fiscal ahorita implicaría más ganadores y perdedores en lugar de una equidad como ustedes pretenden y que además se les ha entregado los recursos para la pandemia de manera puntual. A ver, miren, compañeros. Primero un asunto que es importante que precisemos, como decía Francisco, nosotros hemos dicho con mucha claridad que lo que estamos pidiendo es que revisemos el pacto fiscal, no el pacto federal, porque ha habido confusiones, algunas a propósito, diciendo que somos rupturistas, que separatistas. No, lo que queremos es revisar el pacto fiscal, porque a nuestro juicio, la ley de coordinación fiscal vigente es terriblemente centralista. Imagínense, se construyó, se acordó en 1978. López Portillo había ganado con el 98% de los votos la elección presidencial. Ese instrumento legal, resultado de un acuerdo de voluntades, es hoy totalmente obsoleta, rebasada e injusta. Entonces, planteamos también nosotros hace 8 días, que de aquí al 15 estaríamos concentrados en el tema del presupuesto. Faltan 9 días para que esta Cámara apruebe, dictamine el presupuesto de egresos de la Federación. Y nos interesa mucho que tomen en cuenta nuestras propuestas. Y nosotros no queremos que se revise el pacto fiscal para que unos ganen y otros pierdan. Incluso decía el gobernador de Tamaulipas, hemos propuesto
que se construya un fondo para compensar a las entidades en desventaja. Un poco el modelo europeo, o sea, ayudarles a las entidades que menos tienen o menos riqueza generan, pero en una condición de equidad, porque hoy lo que la ley establece y cómo se aplica es discrecional, centralista y se enfoca en función de las decisiones del presidente, del gobierno central, a mi juicio, y esto lo digo estrictamente a mi juicio, desde una perspectiva patrimonialista, que piensan que el dinero es del gobierno central o es del presidente. Es recurso público de todas y todos los mexicanos y tiene que manejarse con equidad para atender las necesidades más sentidas. Gracias. Yo pregunto, ¿ustedes creen que van a ser escuchados cuando faltan 9 días y viene la secretaria? Bueno, sí, déjame terminar. No sé si nos hagan caso. Sí, oye, pero no escuchan a veces. Ok, ¿ustedes confían en esta parte que todavía les van a hacer caso? Nosotros Porque- hicimos perdón, lo que teníamos que hacer, es hacerles un planteamiento sensato, claro, serio, Muy de que nos permita, que les permita a ellos inclusive tener opciones, precisamente para que ningún estado de la República se quede sin los recursos necesarios para salir adelante. Y yo creo que es una opción que deben de analizarla, esperamos que así sea. Mostraron mucho interés, lo están viendo como opción y bueno, pues ya, como dirían por ahí, ya falta menos, ¿no? Va a ser Pero ya no una hay tiempo decisión. para revisar la ley de coordinación Yo- fiscal. No, son dos cosas diferentes. Son dos Totalmente, cosas ok. diferentes. Lo que les dimos es hacerles un planteamiento donde permita a la Cámara de Diputados poder manejar el presupuesto de tal suerte que se hagan ajustes y que permitan que los estados reciban por lo menos los mismos recursos que recibieron este año el próximo. Ni más ni A ver, menos. no, pero la subsecretaria... A las y los señores diputados para que ayuden a que los estados no sean tan castigados en el presupuesto. Luego, cuando hablan del presupuesto de salud, que alguien decía por ahí, nos mandan lo que está establecido en la fórmula y que se mandaba desde hace años, desde que se creó el Seguro Popular. Es decir, no ha habido ninguna cosa adicional, que por cierto, estamos ya en noviembre y en muchos estados, especialmente hablo por el mío, no nos han entregado ni el 30% de los medicamentos. Los que firmaron. Los que firmamos. A la adhesión. Los que firmamos la adhesión. ¿Y cuál es la No fórmula firmamos. para terminar con este diferendo con el gobierno federal si es que existe? No tenemos ningún diferendo, nomás estamos esperando que nos reciba el presidente. para platicar con él. Gobernador, ¿estarían en quiebra los estados si no les Nosotros resarcen? no hemos insultado nunca al presidente. A diferencia de él, que sí le dijo a Fox, cállate chachalaca, que le puso al presidente Calderón el comandante Borolas, y a los del gobierno de Peña les decía los señoritingos. O sea, nosotros nunca lo hemos ofendido ni nunca le hemos faltado al respeto. Ese es un pretexto para no querer recibirnos nomás. Eso de la investidura presidencial, con mucho respeto, pero no es argumento para no recibirnos. ¿Les tendrán Porque los mismos votos con los que él ganó, o dicho de otra manera, la misma legitimidad que él tiene del voto popular la tenemos nosotros. Y yo no digo que no reciba a los presidentes municipales porque vayan a rayarme la investidura gubernamental. O sea, eso no es cierto. Gobernador, ¿estarían en quiebra los estados si no les resarcen estos recursos? ¿O qué pasaría en los estados? Tendríamos que dejar de hacer muchas cosas. Imagínate, a Michoacán le recortan 7.728 millones, diversos rubros, empezando por las participaciones, que la caída es de alrededor de 4.500 millones de pesos, por el porcentaje que disminuye las participaciones, casi 6%. Luego, a lo mejor los gobiernos estatales vamos a hacer ajustes y poder subsistir en lo básico. ¿Qué vamos a cuidar? Yo voy a cuidar salud, educación y seguridad pública. Para de contar, las demás demandas ciudadanas difícilmente se pueden atender bajo esas circunstancias. Pero los que van a entrar en una crisis mayúscula son los municipios. De por sí ya no tienen recursos para funcionar. Con el recorte olvídate. O sea, Imposible. ¿sí estarían en quiebra los municipios? Los municipios de por sí ya están muchos en quiebra y bueno, pues ahí vamos los estados también por el mismo camino, ¿no?
resultado de un esquema centralista y de un manejo discrecional de la hacienda pública. Gracias, muchachos.